Adelante, hermano. Bien, buenos días a todos. Gracias a Dios por estar aquí. Gracias a Dios por permitirnos nuestras apretadas agendas, hacernos un espacio el día domingo, un par de horitas y juntos estudiar su palabra. Quisiera esta mañana, mis hermanos, pedirles de favor, estén orando, como dijo Brian y David, por este nuevo grupo, en el entendido que como iglesia el Señor nos manda a alcanzar a más personas. Entonces, como comunidad, juntos orar en esta dirección. Y pues bueno, hoy corresponde continuar hablando sobre la carta de Timoteo. Si pueden abrir sus Biblias ahí en el capítulo 5, vamos a irnos al verso 17. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versos 17 al 20. Y que el Señor nos acompañe en este estudio, que podamos aprender y que podamos además disfrutar este tiempo de estudio de las Escrituras. Bueno, mis hermanos, en el capítulo 5, si lo tienen ahí ya listo en sus Biblias, Pablo ha venido diciéndole a este joven pastor Timoteo sobre el trato que él y los ancianos o los líderes de la iglesia en Éfeso debían tener para con su congregación, para con los hermanos a quienes ellos estaban dirigiendo, liderando, guiando, enseñando. Sabemos por la lectura de los versículos 1 al 16 que nos compartía nuestro hermano Héctor la semana pasada, que la comunidad de creyentes en la ciudad de Éfeso estaba conformada por diversos grupos, hombres y mujeres de edad avanzada, jóvenes y jovencitas, y un quinto grupo, mujeres viudas. De manera interesante, Pablo detalla aún más esta lista en la carta a Tito, capítulo 2, versos 1 al 10, por si gustan luego ustedes revisarla. Pablo está muy interesado en que tanto Tito como Timoteo, pastores jóvenes, y los ancianos de la iglesia en Éfeso supieran cómo tratar a estos grupos en específico. Personas, por ejemplo, con necesidad de afecto, los de la tercera edad. Personas con necesidad de atención y cuidado especial, pensando en los jóvenes. Y personas con necesidades materiales, hablando de las mujeres que eran viudas de verdad, que estaban realmente desamparadas. Los líderes de la iglesia tenían y tienen la responsabilidad de cuidar a la grey de Dios, de pastorear al rebaño, de alimentarlo, de velar por él y de atender sus necesidades. Sin embargo, la responsabilidad en cuanto a este cuidado entre hermanos dentro de una iglesia local no solo recae en el liderazgo para con sus dirigidos, sino que también lo encontramos en las Escrituras, la congregación es responsable de responder con un trato especial a sus pastores, a sus ancianos líderes. Y en este capítulo 5, versículos 17 al 20, Pablo dará las instrucciones a Timoteo con respecto al trato que la iglesia en Éfeso debía a sus pastores. Sobre esto vamos a hablar esta mañana, mis hermanos, sobre el deber de la congregación para con sus dirigentes. El deber de la congregación para con sus dirigentes. Voy a hacer una serie de preguntas que sería bueno quedaran ahí en la nube de la reflexión. ¿Puede una iglesia o debe una iglesia, una congregación, cuidar a sus líderes? Si la respuesta es sí, ¿cuáles son esas formas prácticas de ver por ellos? ¿Acaso serían buenos indicadores la obediencia y el respeto de la congregación a sus ancianos? Otro buen parámetro sería
el sostén económico y el cuidado material de nuestros líderes? Debe importarle a los dirigidos el nivel de madurez de sus dirigentes. Es válido que la congregación mire de cerca y de manera constante la vida y el testimonio de sus pastores. ¿Puede la congregación ayudar en el crecimiento espiritual a quienes se supone son los hermanos más maduros en la fe? Mis hermanos, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, el rebaño, la grey, la asamblea del Señor, la congregación, la comunidad de creyentes, llámenle como ustedes gusten, es un mandamiento, deben ver por sus líderes. Según lo que vamos a leer hoy, hay dos maneras prácticas de ver por nuestros líderes. La primera es cuidándolos materialmente. Y la segunda, cuidándolos espiritualmente. Vamos a enfocar nuestra predicación en estos dos aspectos, en estos dos puntos. Vamos a poner cuidado en estas dos maneras de cuidar a nuestros líderes. Número 1, cuidarlos materialmente. Y número 2, cuidarlos espiritualmente. Vamos a leer el pasaje ahí a partir del verso 17 y hasta el versículo 20. Dice la palabra de Dios así. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúen pecando, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Señor, nos ponemos en tus manos esta mañana. Ayúdanos a entender lo que tienes hoy para nosotros, Padre. Abre nuestra mente y nuestros corazones y que podamos recibir tu palabra con agrado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. El verso 17 inicia con algo espectacular. Dice, los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos, los presbíteros, los líderes de la iglesia. Presbítero hoy, ya lo hemos comentado antes. Presbítero, presbúteros, presbítero hoy. Se refiere a un hombre maduro que tiene un juicio experimentado. ¿Y quién es una persona madura? Es aquella que tiene una serie de características que la distinguen como sensata, de buen juicio, incluso de una persona prudente. Es por lo tanto una condición que se puede aplicar a las personas sin importar necesariamente su edad. Y era el caso de Timoteo, un hombre, un pastor muy joven que tenía que hacer frente a pseudo líderes ya viejos. A veces las canas no te dejan escuchar a los jóvenes. Y aquí es lo que Pablo está animando a Timoteo, a no dejarse intimidar por los líderes que estaban distribuyendo falsas enseñanzas, falsas doctrinas. No necesariamente tienes que ser viejo para ser maduro en la fe. Entonces Pablo le dice a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien. Y cuando hablamos de un anciano, sí nos estamos refiriendo a una persona de edad avanzada, pero también a una persona que es madura en su fe. Una persona que conoce a Dios, una persona que pasa tiempo con Dios, una persona que conoce de las cosas de Dios y por lo tanto su conducta es irreprochable. Estas cosas así lo manifiestan. Y cuando hablamos de un anciano líder, nos referimos a todo lo anterior, más aparte, en específico, a una persona con un cargo oficial dentro de la iglesia. Nos estamos refiriendo a un dirigente. En la Biblia vamos a encontrar muchas cosas
En cuanto a la palabra anciano, lo vamos a leer muchas veces. En cada situación debemos estar muy atentos para saber a qué tipo de anciano se refiere. Por ejemplo, puede referirse a una generación anterior, a nuestros antepasados. Puede referirse a miembros del Sanedrín, al Sanedrín judío. Puede referirse a dirigentes del pueblo que veían cuestiones civiles y también religiosas. Pero entre los cristianos, en la iglesia cristiana, los ancianos eran los encargados y son los encargados de presidir, de gobernar, de administrar, de conducir a las iglesias. Todos estos sinónimos. Yo me parezco a una periodista ahí medio famosa, pero a veces es necesario repetir lo mismo de diferente manera. Entonces, los ancianos son esas personas, los líderes que dirigen a una comunidad. En el verso 1 del capítulo 5, si lo leemos, se refiere a un anciano, sí, de edad avanzada, pero en el verso 17 hace referencia a un hermano maduro en la fe que está guiando y dirigiendo los intereses espirituales y también materiales de una iglesia local. Los ancianos que gobiernan bien. Ahora, pongamos cuidado. Dice los ancianos en plural. No dice el anciano o el pastor en singular. En Latinoamérica y en muchas partes alrededor del mundo, mis hermanos, las iglesias y los creyentes queremos ver y tener a un mandamás, a un líder, a un cabecilla, como si fuera una organización del tipo piramidal, jerárquica, y no es así. Desafortunadamente, fuimos educados de esa manera y llevan tiempo aceptar que no tenemos una cabeza humana. Nuestra cabeza es Cristo y todos los demás somos servidores al mismo nivel. No hay pirámides, no hay jerarquías. Incluso, mis hermanos, debiéramos tratar con mucho cuidado la palabra líder. ¿Por qué? Porque se puede malinterpretar, malentender y puede envanecer a los que nos dirigen. La iglesia debe ser dirigida por una pluralidad de ancianos. Con esto, mis hermanos, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza, muchos abusos y cualquier cantidad de peligros a los que una congregación está expuesta cuando todo el poder de influencia está en manos de una sola persona. Esa única persona muchas veces toma sus decisiones a diestra y siniestra, sin el consentimiento de nadie, argumentando que Dios le ha hablado. Eso no es sano, ni para las congregaciones, ni para el que dirige. Las congregaciones no deben aceptar esta forma de gobierno piramidal o jerárquica. Ahora, en el caso de las nuevas iglesias, en las iglesias nacientes, se envía a un misionero donde va a durar 2 o 3 años capacitando a sus hermanos que van a apoyarle en el liderazgo y en el pastoreo de la iglesia. En ese caso se entiende que sí se puede, de pronto, una persona al inicio de la vida de una iglesia comenzar a tomar las decisiones hasta el punto, hasta el momento en que capacita o termina de capacitar a los hermanos que han de apoyarle en la dirección de una comunidad, de una congregación. Luego, cuando esta iglesia ha madurado, pues mis hermanos, la forma plural de gobierno debe ser, debiera ser. Creemos nosotros que es la mejor forma de gobierno y la más apegada y sana a las escrituras, porque el trabajo y la responsabilidad se divide entre varios. Así que mis hermanos, cuando lleguen personas nuevas a nuestra iglesia pidiendo hablar con el pastor, nosotros vamos a responder con cuál de los tres. No, que quiero hablar con el mandamás. Bueno, el mandamás ahorita está a la derecha del Padre. No creo que baje en este momento a atenderte de manera especial. Si quieres, espérate a la segunda venida. Así es que pásale, confórmate con lo que hay. Entonces, en Éfeso, mis hermanos, todas las iglesias locales, mande. No, solo que me acordé que hace ya varios años las agencias misioneras se dieron cuenta de algo
y es que pues muchos años enviaban solamente una pareja o una familia al campo misionero en otra cultura totalmente diferente. Y tuvieron muchos contratiempos. Entonces, desde hace unos años, muchas de las agencias misioneras mandan equipos. Entonces, por lo menos 3 familias para que se acompañen, para que no suceda eso, o que se sientan muy solos, o que se sientan que van agarrando mucho poder. Entonces, algunas agencias misioneras vieron eso y están dando equipos a diferentes países. En algunos países que es más difícil, obviamente, cuando uno cambia de cultura totalmente, pues se requiere de más apoyos. Entonces, me acordé de eso y creo que es un poco el principio aquí, que no es una persona sola, porque tiene muchos peligros. Entonces, hicieron eso y creo que funciona un poco mejor, aunque también tiene sus peligros. O, bueno, no peligros, pero sí sus problemáticas. Sí, gracias, Alfredo. Definitivamente, y recordamos, pues, spoiler para los que van en la vida de Jesús, capítulo 3. El Señor Jesús envió de a 2, envió a los 70 de a 2 en 2, no fueron solos, y nada más me acordé de eso ahorita que lo comentabas, Alfredo. Gracias. Entonces, mis hermanos, en Éfeso, bueno, y me acordé también de otra cosa. Pablo no fue solo a hacer estas misiones. Llevaban, hay quienes dicen, hasta 90 personas en su comitiva. No sé cómo han sacado ese dato, pero es interesante, me llamó la atención. Entonces, no iban solos a estos lugares. Entonces, bueno, así como en Éfeso, todas las iglesias locales deberíamos procurar tener 3 o más ancianos líderes, dependiendo del tamaño de una comunidad. No podemos ser 20 líderes en una comunidad de 30, ¿verdad? 2, 3, 4, creo que sería por el momento suficiente. No hay un límite superior, pero sí, las escrituras nos animan a que haya una pluralidad para que sea en este cuerpo de ancianos que se tomen las decisiones en conjunto, las decisiones más importantes en la vida de una iglesia. Ahora tenemos una condición, una cláusula, un candadito que va a cuidar explícitamente a la congregación de los malos dirigentes. Dice la Biblia, los ancianos que gobiernan bien, lo van a poder encontrar ahí en sus Biblias como que cumplen bien su deber o función en la iglesia, que dirigen bien los asuntos de la iglesia, que desempeñan con acierto el cargo de dirigentes o simplemente que hacen bien su trabajo. Si Pablo dice que hay dirigentes que lo hacen bien, quiere decir entonces que había dirigentes que no lo hacían bien. Y esta es una situación que en el cristianismo desafortunadamente se ha sufrido a lo largo del tiempo. ¿Qué hay que hacer con los que no hacen bien su trabajo? Bueno, el versículo 19, que tocaremos al rato, nos dará uno de los consejos sobre cómo proceder con aquellos que no gobiernan correctamente. Pero primero vamos a definir qué es gobernar. Gobernar o gobierno. Es una palabra que nos choca. Es una palabra no muy popular en nuestros días, ni tampoco es del agrado de muchos de nosotros. Rápidamente, ¿qué pensamos cuando decimos gobierno? Ineptitud, incapacidad, impunidad, corrupción, despilfarro, saqueo, neoliberalismo, broma. Pero no nos gusta esa palabra, gobierno o gobernar. Nos sentimos como, no sé, raro. Alguien está tratando de imponerse en mi vida. Pero en las escrituras, gobernar significa literalmente estar de pie ante. Estar de pie ante. También puede explicarse como ponerse a la cabeza de, ir primero, presidir en el sentido de conducir o guiar. O la mejor definición que encontré es estar delante de alguien para cuidarlo o protegerlo. Eso es gobernar. Se parece a nuestra situación social. Gobernar es ponerse o estar delante de alguien para cuidarlo y protegerlo. Es como cuando tu familia está en peligro y tú como hombre protector de la casa y como guardián te sitúas al frente
de la dificultad. Eres la primera línea de defensa, eres el hombre de la casa, proteges a los tuyos. Eso implica gobernar. Ahora, el significado bíblico, pues es muy diferente a lo que nosotros conocemos, pero eso es estar delante de alguien para cuidarlo y protegerlo. Eso implícitamente va a traernos la idea de que este que está delante va dirigiendo, va conduciendo a este grupo, ya sea en la congregación o también a las familias, como lo vemos en Timoteo, que sea capaz de gobernar a los suyos, o sea, a su familia, para que entonces pueda dirigir a la grey de Dios, a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces, gobernar se puede traducir también como presidir, conducir, dirigir o guiar. Y gobernar, mis hermanos, presidir es un don, es un regalo de Dios. Romanos 12 dice que tenemos diferentes dones según la gracia que Dios nos ha dado. No todos tienen el don de presidir, solo algunos. Y no lo que los tienen son necesariamente pastores, pero los pastores debieran tener o estar trabajando en esta característica, en el don de dirigir. Y la Biblia nos dice que si se tiene el don de dirigir, se debe hacer con esmero, con diligencia, con amabilidad, con atención, con dedicación. Mis hermanos, hay un pasaje en las Escrituras que dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles cuando estaban discutiendo sobre quién iba a ser el primero o el más importante. Dice, observen a los reyes del mundo. Ellos gobiernan con imposición, con prepotencia a sus súbditos y se dicen llamar amigos. Sin embargo, entre ustedes no será así. El que quiera hacerse el primero será el último y el servidor de todos. De modo que presidir, mis hermanos, es una herramienta del Espíritu Santo que sirve para equipar a los dirigentes de nuestras comunidades en la tarea primordial de conducir a los demás, cuidándolos y protegiéndolos. La función de gobernar se traduce entonces como una guianza cuidadosa, con amor y protección de las almas. Y ojo aquí, el énfasis, esto sí me sorprendió un poco, aún mucho. El énfasis que hace Pablo en esta afirmación de que gobierna bien, no recae ni siquiera en la autoridad jerárquica o en el rango, sino en el esfuerzo realizado por los pastores en beneficio de los creyentes. Los pastores están para ofrecer dirección a la iglesia. Y si te preguntas, nuestra realidad inmediata, ¿hacia dónde vamos nosotros como iglesia? ¿Qué sigue para nosotros? Piensen en Campo Real, en Reto Campo Real. Todavía no somos Reto Internacional. O en Reto Las Terrazas, ¿ok? Las Ceibas. Bueno, si te preguntas hacia dónde vamos como iglesia, ¿qué sigue para nosotros? ¿Cuál es nuestra visión como Reto Campo Real? ¿Qué estamos haciendo en esta zona de la ciudad? ¿Cuál es el propósito de reunirnos cada domingo? ¿Qué queremos lograr como comunidad de creyentes? ¿Cuál es nuestro buen puerto hacia donde nos dirigimos como iglesia local? Estas son preguntas que un buen liderazgo sabe responder. Un buen liderazgo tiene una visión clara. Acuérdense, las escrituras dicen, donde no hay visión, el pueblo se pierde, perece. El liderazgo sabe hacia dónde quiere ir y sabe hacia dónde va a llevar a su congregación. Esa visión, el liderazgo es el primero que la entiende, la hace suya y además la sabe transmitir. Te va sacando la cuenta, dije. Iván, estás en mute. Iván se puso mute. Ahí está. Perdón. Gracias. Entonces, les decía que el liderazgo sabe hacia dónde quiere ir, tiene una visión clara y sabe cómo llevar a la comunidad a ese buen puerto. Y además debe ser capaz de transmitirla para poder influenciar, para poder motivar de buena manera a toda la comunidad. Y entonces toda la congregación, como un ejército bien formado,
todos avanzamos. Mis hermanos, un buen líder proyecta, planea, visualiza, ve hacia adelante, vislumbra el horizonte, sueña, pero además actúa. Y como dice la definición, va adelante. Hay buenos líderes que desafortunadamente sufren del mentado parálisis por análisis. No sé si lo han escuchado. Planean tanto que no ejecutan nada. Muy buenos planes, muy buenos proyectos, pero se quedan en el pensamiento o en la libreta. No saben cómo hacerlo, no saben cómo transmitirlo, cómo presentarlo a la comunidad. Mis hermanos, oremos, pidamos por nuestros líderes en todas nuestras iglesias, en toda nuestra conferencia. ¿Para qué? Para que ellos sepan cómo llevar a una comunidad hacia su madurez perfecta. Ahora, el calificativo que acompaña a gobernar es la palabra kalos. La palabra kalos se traduce como excelencia, bueno, hermoso, atractivo, deseable. Kalos es de donde viene la palabra calidad. Y en el texto original viene primero o viene antes de la palabra gobernar. Y esto quiere decir que Pablo hace énfasis no en la función de gobernar, sino en la forma de gobernar. Eso es lo importante. No de gobernar simplemente, sino de hacerlo bien, de hacerlo excelente, de hacerlo con una gran calidad. Y hacerlo de esta manera merece un gran reconocimiento. Y eso es lo que manda el apóstol Pablo, a que los ancianos que gobiernan bien sean, dice el pasaje, considerados dignos de doble honor. Hace rato preguntábamos, ¿la iglesia puede cuidar a sus miembros, a sus líderes, perdón? ¿La congregación puede cuidar a sus líderes? La respuesta es sí, y aquí tenemos la respuesta. Esa palabra sean es una orden, es un imperativo, por lo tanto se convierte en un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Considerar como dignos a los que gobiernan bien, a nuestros dirigentes, a nuestros ancianos líderes. ¿Qué es ser digno? Pues es reconocer y otorgar un valor a las cosas en la medida de su realidad. ¿Ese líder tiene cualidades, méritos, experiencia, conocimiento, preparación? ¿Ese líder es dedicado, diligente, respetuoso, amable? ¿Brinda una buena cantidad de tiempo a las personas que están a su cargo para escucharlas, para atenderlas, para orientarlas? Entonces, ese líder goza del privilegio de ser considerado más valioso todavía. ¿Está en etapa de formación nuestro líder? Bueno, entonces, obviamente, va a ser menos considerado con respecto a aquel que ya tiene tablas. Eso es natural. Tú vas a una empresa, te evalúan y dicen, tú no puedes ganar 40,000 pesos, tú vas a ganar 20,000 pesos, vas iniciando. En esa medida es que las escrituras nos animan a considerar a nuestros pastores, a quienes nos guían. Ahora, ¿cómo podemos como congregación retribuir a eso? Cuando nosotros concluimos y decimos que nuestro líder es digno, ¿cómo podemos reconocer eso? Yo como creyente, como oveja, ¿solo se lo voy a expresar? ¿Solo le voy a hacer saber a mi dirigente que es bueno? No. Dice las escrituras, sean considerados dignos, y eso va más allá de un reconocimiento verbal, intelectual o sentimental. Eso debe traducirse, mis hermanos, en cosas tangibles. Digno es aquel que es merecedor de lo que se expresa. Y en este caso, Pablo está diciendo, son dignos de doble honor, timé, traducido también como honra, respeto, valía. Son palabras que se usan en las diferentes traducciones. También se puede traducir como valor, precio o dinero.
El término griego honor, de donde surge la palabra honorario, puede referirse también a una cantidad monetaria. Ahora, comenzamos a hablar de dinero, comenzamos a hablar de paga, y muchas iglesias se espantan. De hecho, los ateos, los que son incrédulos, los que odian a Dios, por ahí empiezan a atacarnos, ¿no? Ya van a hablar de dinero. Y bueno, está en las escrituras. Hay que predicarlo tal cual, porque la autoridad es de las escrituras, es de Dios, no es de quien se le ocurrió. Entonces, Pablo está hablando de reconocer a sus líderes de manera monetaria, económica. Vimos la semana pasada sobre el trato hacia las viudas. ¿Cómo decía el versículo? Honra a las viudas que en verdad son viudas. Y tenía que ver tanto con un trato de respeto, de misericordia, de compasión, como con un cuidado material. Héctor nos comentaba la semana pasada. Como iglesia, tendríamos que tener un proyecto para cuidar a este grupo de personas. Entonces, no es solamente un sentimiento de piedad ni misericordia, o un sentimiento de cuidado y protección por los más vulnerables, sino que esto debemos traducirlo a un cuidado físico y material. Es, por ejemplo, esta misma palabra timé para honra se utiliza en Hechos 4:34, cuando dice que en la comunidad de creyentes no había ningún necesitado. ¿Por qué? Porque vendían sus posesiones, sus casas, y traían el precio de lo vendido, el timé de lo vendido. Por eso es que podemos entender que las traducciones, cuando lo interpretan como dinero, valor monetario, doble paga, estamos en lo cierto. Y está hablando Pablo precisamente de eso. Mis hermanos, el apóstol Pablo trabajó arduamente en la expansión del reino. Él, por lo menos, hasta donde yo sé y me acuerdo, sostuvo su ministerio de 3 formas. La primera fue sostenido por las iglesias que él enviaba y que él iba sembrando, solo con las dádivas y la manutención que le daban, los envíos que le hacían. La segunda forma era combinando los apoyos económicos, las ofrendas, más trabajo. Y la tercera manera, solamente trabajando. Por ahí vemos en una de sus cartas que él se dedicó a trabajar haciendo carpas, hasta que llegaron Aquila y Priscila, o eran otros discípulos, no me acuerdo, que pudo Pablo dejar de trabajar para dedicarse completamente a la predicación y a la enseñanza. Hermanos, repito, el término griego honor, de donde surge la palabra honorario, puede referirse a una cantidad monetaria. Ahora, la palabra doble es un adjetivo calificativo aumentativo para aquellos que llevamos gramática en 4º grado de primaria. Se usa para maximizar en gran manera a la acción. En este caso, a la acción de honrar. Hónrenlo mucho, ténganlos en alta estima, aprécienlos en gran manera. Esto significa esa palabrita doble, es un trato especial. ¿Saben dónde más se utiliza esta palabra? Diple, creo que es, cuando dice el Señor Jesucristo: hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que recorren todo el mundo para ganar adeptos. Y cuando lo han hecho, lo hacen doblemente más merecedor del infierno que ustedes. De modo, mis hermanos, que aquí, en este texto, aplicándolo, pero ahora para bien, el doble honor corresponde a una alta estima, a un gran respeto, a un nivel alto de aprecio que se tiene por el dirigente que está haciendo muy bien su trabajo, pero también le corresponde una remuneración económica. Por eso en muchas Biblias van ustedes a leer que van a ser, que estos ancianos que dirigen bien deben ser doblemente apreciados y recompensados. O también lean, deberían ser respetados y bien remunerados. Y la versión que más nos ha de gustar a muchos dice, merecen que se les pague el doble. ¿Qué tal?
Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, de doble paga, un salario bien remunerado. Dentro de este grupo de ancianos, continuando ahí en el versículo 17, hay una subdivisión todavía más especial. De ahí que podemos leer nosotros principalmente, mayormente, especialmente, en particular, sobre todo. Esto nos indica que hay diferentes funciones que van a desempeñar los líderes que conforman el grupo de ancianos. Algunos se dedican a planificar, a armar una logística, a calendarizar eventos, a organizar la semana, a vigilar el andar en el programa, a administrar los dineros y a tantas otras cosas. Sin embargo, dentro de ese grupo de ancianos, Pablo manda a Timoteo a honrar principalmente a los que, ¿qué? A los que se dedican a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Pablo así lo entendió y su comitiva también, porque en cuanto llegaban donde él estaba, Pablo, deja de trabajar, queremos apoyarte, dedícate exclusivamente a la predicación y a la enseñanza. Y es lo que vemos a lo largo en las cartas del apóstol Pablo. Y dice, las escrituras, a los que trabajan, esa palabra trabajan quiere decir un trabajo agotador. Predicar y enseñar es un trabajo duro, es un trabajo que demanda un gran esfuerzo. De verdad, por experiencia propia, te consume física y mentalmente. ¿Pero qué hacen los pastores? Preguntan los de afuera. ¿Solo predicar los domingos? ¿Y por hablar se les tiene que pagar? Mis hermanos, ese es un pensamiento contrario a lo que estamos leyendo en este momento. Estos pastores que dedican sus esfuerzos totalmente a la predicación y a la enseñanza son los que deben ser considerados de manera más especial aún que los otros ancianos que predican con menor frecuencia o se dedican definitivamente a otras cosas. ¿Por qué principalmente a ellos? Porque es lo más importante en la vida de una iglesia, la palabra de Dios. Y el encargo principal de los que dirigen es la oración y la enseñanza. Los verdaderos pastores pasan grandes lapsos de tiempo estudiando las escrituras, mucho tiempo en oración, dedican gran parte de su tiempo a atender a las personas con necesidad de Dios, para enseñarlas, para instruirlas, para guiarlas, aconsejarlas, animarlas. Son valientes a la hora de exhortar y reprender. Son flexibles cuando deben serlo, firmes cuando lo manda la palabra. Resuelven las situaciones con las escrituras en la mano. ¿Por qué? Porque conocen la palabra de Dios. Se entregan a la iglesia, son serviciales, atienden con amabilidad, con amor, con solicitud, ponen los intereses de los demás por encima de los suyos, tienen compasión por los perdidos, están interesados en que las personas conozcan a Dios y que lo honren y lo obedezcan como es debido. Están interesados en expandir el reino de los cielos, en llevar a más personas la luz de Dios. Se esfuerzan por ser ejemplo de la congregación, van a hospitales, están en los cárceles, van a las casas de aquellos que se están enfriando, van por esa oveja perdida, esa que dejó de asistir, comienzan a buscarla. Cuando la encuentran, procuran vendar sus heridas. No están dispuestos a perder a ningún alma. Ay, se fue. Qué bueno, era muy problemático. Hermanos, ese no sería un buen pastor, por ejemplo. Los pastores, Iván, adelante. no, solamente me acordé de un pasaje que me parece muy lindo no sé si lo tengas tú más adelante, entonces no quiero incurrir otra vez en... Primera, es de Pedro, no sé si lo tengas más adelante tú. No lo anoté. Ok, Primera Pedro listo. 5. Entonces, está escribiendo Pedro, como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor,
recibirán una corona de gloria y honor eternos. Es un cuadro muy bonito. Sí, Alfredo, gracias. Velar por las almas, no como quien lo hace con avaricia de dinero, sino voluntariamente de corazón. Tremendo pasaje ahí del apóstol Pedro, entendiendo perfectamente la labor principal de un pastor, de un anciano. Hoy tenemos pastores que van por los clics, por los seguidores, les interesa más la preeminencia, el reconocimiento, la atención, los focos. Entienden estos pastores que estar delante de una congregación les puede traer otra clase de cosas como fama, influencia, y bueno, los buenos pastores no están para eso. Los buenos pastores comprenden que estar adelante se refiere a ir al frente, delante de los demás, dirigiendo por un buen rumbo a la comunidad. Ser un buen líder implica todas estas cosas que dijimos, más la que nos comparte Alfredo, y hacen su trabajo de manera incluso invisible. No solo es lo que vemos los días domingos, lo evidente, son muchas otras cosas que hacen, muchas otras tareas que tienen. No solo hablan los fines de semana. Mis hermanos, hasta para preparar una predicación, no me dejarán mentir los que les han tenido esta oportunidad. Se lleva uno horas y horas y horas, nada más en eso, sin contar que hay cursos entre semana, que están en los hospitales, que van a visitar a los enfermos, a las casas de aquellos que no regresaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como decían la semana pasada, nuestros padres hicieron muchas cosas que nosotros, sus hijos, nunca nos dimos cuenta. ¿Qué sería de nosotros, Iglesia Reto Campo Real, si contáramos con pastores que dedicaran exclusivamente a trabajar en favor de la congregación? Vamos soñando un poco. Quisiera hacer algunas preguntas que nos animan a la reflexión. Son preguntas que yo me he hecho durante mucho tiempo. ¿Qué sería de nosotros, Campo Real, si tuviéramos pastores dedicados exclusivamente a trabajar? ¿Cuánto nos costaría como iglesia empezar pagando a un pastor que deje su trabajo? Aquí le va su remuneración, buena remuneración, para que le sea digna y suficiente para su familia. ¿Cuánto les gusta que gane un pastor? Y voy a mejorar la pregunta. ¿Cuánto consideran digno que perciba un pastor? Si lo hace bien, si lo hace con amor, con diligencia, nos va a costar el doble de lo que lo hace un pastor que no gobierna bien. Mis hermanos, nuestra situación es conocida. Somos dirigidos por hermanos que haciendo su mejor esfuerzo, no les alcanza el tiempo, no brindan todo su tiempo a la comunidad, brindan algunas horas, un séptimo de día, 2/3 de la semana, no lo sé, tienen trabajo, tienen familia. Mis hermanos, si no comenzamos a pensar seriamente en considerar a alguien que trabaje para nosotros a medio tiempo o a tiempo completo, ese es el alcance de nuestra congregación, hasta donde estamos ahorita. Es algo que nos desafía, de verdad, y apreciamos mucho el trabajo de nuestros ancianos, pero es para lo que alcanza. ¿Estamos conformes así? Está bien, no voy a crear falsas expectativas, pero está bien si estamos conformes así. Quisiéramos más, quisiéramos una comunidad establecida, quisiéramos alguien que fuera al frente pensando, futuriando, visoreando estas cosas que a veces no alcanzan debido al tiempo y a otras actividades que tienen los ancianos laicos, se llaman, los que brindan un poco de su tiempo. Hemos venido de años atrás quitando y poniendo todos, moviéndonos de un lugar a otro. Nos parecemos perfectamente al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y bueno, no se nos ha llegado ese momento. Pero qué mejor que tener a una persona que se dedique a pensar exclusivamente en esto.
a un hermano capacitado, que ama a Dios y a su comunidad y entregado a llevarnos a un buen puerto. No estoy diciendo que estamos mal como estamos, simplemente es todo el crecimiento que vamos a tener muy probablemente, porque eso es lo que podemos hacer, lo que pueden hacer nuestros hermanos líderes. Pensando en los tres que ahora nos dirigen, gracias a Dios, ¿quién cobra menos? ¿Quién cobra menos? David, Héctor, Brian. Bueno, se vale soñar. Se vale soñar. ¿Cuánto quisiéramos algunos de nosotros contar de verdad con esta situación? Que cambiara, que pudiéramos no solo tener un pastor pagado, sino tener varios pastores pagados, reconocidos por su gran esfuerzo, instalaciones, un lugar donde congregarnos, canchas, aula. Ya me fui lejos. Pero hermanos, estos pastores trabajan con esmero, dedican todos sus esfuerzos, se afanan por hacer las cosas bien, trabajan arduamente, dice las Escrituras. ¿En qué? En lo principal, que es anunciar la palabra de Dios y enseñar la buena noticia. La iglesia, una de sus más grandes responsabilidades es reconocerlos económicamente. Mis hermanos, debiéramos empezar a pensar en esta posibilidad si es que queremos avanzar más y ofrecer más y mejores cosas a nuestra comunidad y a los hermanos que han de llegar. Ahora, cuando hablamos de dinero, sobre todo de dinero mal manejado, es como esa lumbre despiadada en el bosque de la primavera en tiempos de calores, ¿no? Cuando se habla de dinero en las iglesias, pues bueno, es porque la iglesia, la pseudo iglesia, los pseudo pastores, los falsos líderes han denigrado el nombre del cristianismo. Les gusta tanto el dinero que solo de eso hablan, ¿no? Ahí tenemos a los de la prosperidad. Pero Pablo en este caso hace referencia a las Escrituras. La autoridad de este mandamiento de reconocer a nuestros pastores económicamente, Pablo la deja en manos del autor de la palabra, en manos del creador de los mandamientos. Dice el verso 18, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla. Es una frase tan vieja como el tiempo que tiene Deuteronomio en la historia humana. Desde entonces, mis hermanos, no poner ese bozal al buey cuando va trabajando, cuando va desgranando la paja. Ese buey tiene derecho a comer, pero Dios no lo dice ni siquiera por los bueyes. El apóstol Pablo ahí en primera de Corintios dice, ¿acaso no dice esto la ley? ¿No pondrás bozal al buey que trilla? ¿Le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Si en ustedes, dice Pablo a los Corintios, sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y en esta segunda afirmación hace referencia a lo dicho por Jesús en Lucas. El obrero es digno de su salario. Vayan, los envío en medio de lobos. No lleven bolsa, alforjas, sandalias. No saluden a nadie por el camino. Dice, permanezcan en la casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Hermanos, podemos observar que las Escrituras nos mandan como prioridad cuidar de nuestros pastores en honra, en respeto, en aprecio, pero también eso mismo traducido en una paga, en una remuneración económica. Quien trabaja merece que se le pague. Y aquí Brian, Héctor y David dicen amén. Esa es la primera responsabilidad que nos arroja el texto, la primera realidad a la que nos animan las Escrituras. Ir pensando
en remunerar, en darle a nuestros líderes lo que se merecen, porque trabajan. Rápidamente, en la parte 2 de nuestro estudio, dice el verso 19, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Y bueno, estar al pendiente, estar atentos, estar vigilantes de la conducta íntegra de nuestros pastores y líderes es la segunda tarea importante a la cual una congregación está sujeta. Una acusación es un cargo en contra de alguien, es atribuirle a una persona la responsabilidad de un delito o una falta o una acción reprobable. Los pastores maduros y conscientes de su responsabilidad como líderes de la iglesia saben que son observados, pero no les importa el hecho de que estén siendo observados, sino que incluso aprovechan esta situación para dejar intencionalmente un buen ejemplo a quienes lo siguen. Pero desafortunadamente hay líderes que no cuidan esa parte, no cuidan su testimonio. Se les fue la voz, discutieron alto con su esposa, el vecindario se dio cuenta, le llamaron la atención a sus hijos con palabras altisonantes, los escucharon en su casa o en su coche con música alterada, pastor y las alabanzas, los vieron a deshoras de la noche en el barecito con personas que no eran de la iglesia. Oiga, pastor, lo vi ayer en la noche en Chapultepec, ya tarde. Bueno, ¿y tú también qué andabas haciendo allá? Mis hermanos, no admitas, dice las escrituras, no recibas, no hagas caso, no escuches, no le prestes atención, a menos que ahí está una cláusula importante que cuida al pastor, pero que también hace responsable a la persona que va a dar esta mala noticia de la mala conducta del líder. Es importante que no permitamos que el pecado penetre en las iglesias, y menos que entre por la puerta del liderazgo. Sería inadmisible. Mis hermanos, acordémonos que Satanás va por los pastores, va por los líderes. Donde le pega a uno, hace caer a todos. Las ovejas se esparcen. Se acaba la obra. Muchas iglesias han cerrado por el pecado de sus pastores. Especial atención, hermanos líderes de esta congregación. Toda conducta indebida es contraria a las escrituras y por lo tanto es pecado. Y el pecado que es visto debe ser expuesto. Entonces, para tratar estos temas, afortunadamente hay un procedimiento establecido en las escrituras, el procedimiento de la disciplina. Se ejercen unos pasos con el transgresor que ha incurrido en el pecado, y asimismo el objetivo es cuidar a la iglesia y al transgresor persistente. Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca, ve y reprende las olas. Ese es el primer paso, ¿no? Si te escucha, lo ganaste. Si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 testigos para que toda palabra sea confirmada por boca de estos 2 o 3 testigos. Si se rehúsa a escucharlos, dilo al puestos. Esta persona definitivamente no ha entendido qué es las escrituras, muy probablemente no sea creyente ni salvo. Entonces, esa base de la acusación sustentada en 2 o 3 testigos es sumamente importante. En Deuteronomio podemos leer que bastaba, mis hermanos, el testimonio de 2 personas para darles la muerte a un transgresor. Dice la palabra, para que los otros aprendan, para erradicar el pecado en el pueblo de Israel. Cualquier acusación de conducta indebida contra cualquier miembro del pueblo de Dios
debe estar respaldada, apoyada, avalada con el testimonio de múltiples testigos. Y esta cláusula es muy necesaria, y más cuando se trata de un líder, de alguien maduro en la fe, de un dirigente. ¿Por qué? Porque la iglesia, que entendió los requisitos que debían cumplir los ancianos, la avaló. Eso de ser irreprochables, de ser irreprensibles, la iglesia estuvo de acuerdo. Este líder cayó, resbaló, y si no ha escuchado a 2 o 3 testigos, vamos al siguiente paso. Y el siguiente paso es exponerlo delante de la iglesia. No hay pecado, mis hermanos, que no haya de ser descubierto. Incluso más adelante ahí, en el 24 y 25, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, los pecados de algunos hombres ya son evidentes, pero a otros sus pecados los siguen de cerca. O sea que de un modo u otro, estas personas han podido esconder su pecado, pero están a punto de salir a la luz. Así como las obras son evidentes y no se pueden ocultar, las buenas obras, así también lo que no se puede ocultar, no puede permanecer ocultas, no va a estar ahí todo el tiempo, algún día saldrán. Por eso dice, a los que continúan pecando, a los que siguen pecando, a los que persisten en pecar, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Primero es una reprensión privada. Personalmente, yo vi a un anciano, a un pastor, a un líder, incurrir en pecado, voy y lo busco. Pasó esto, te vi, fecha, hora. Lo niega, traigo a 2 testigos. Lo niega, si se trata de un líder, pasamos con el resto de los líderes. Hay una de las cosas más importantes en contar con una pluralidad, eso, de ancianos. Porque si hay uno incurriendo en pecado, bueno, podemos acudir a otros. ¿Qué pasa si fuera ese solo? Hermanos, qué peligro, qué peligro. Ahora, la congregación necesita valor, necesita amar a las almas, necesita tener convicción propia de las consecuencias destructoras del pecado para poder traer a la luz esa acción reprobable que alguno de nuestros líderes pudo haber incurrido. Ese es el segundo deber como miembros de la iglesia, el estar cuidando a nuestros pastores. No es acusarlos porque me caen mal, porque no me gustó su predicación o me ofendió. Si la ofensa no es bíblica, por supuesto vas a ir con él. Pero si se han molestado por exponer correctamente las escrituras, digo, hay gente que se dedica a eso, a calumniar a sus pastores. Pero iglesia, no estamos para eso, estamos para cuidar la conducta de nuestros pastores. Y líderes, no acepten una acusación a menos de que vaya acompañada por 2 o 3 testigos. Si observamos algo en el liderazgo, ve a solas con él, si te escucha lo ganaste, si no, ve con 2 testigos, si no te escucha, ve acompañado de estos testigos con los otros pastores, y bueno, hasta ahí llega tu responsabilidad. Los pastores sabrán darle continuidad a ese proceso. De ahí la importancia, mis hermanos, de no ser dirigidos por un solo pastor, como lo había comentado. Así que los pastores están para cuidar a las almas, para guiar a una congregación hacia un buen puerto, están para llevarnos por un camino bien trazadito, con un rumbo establecido, están para supervisar la iglesia, para alimentar a las ovejas, para nutrirlas con la palabra de Dios, para enseñar, para predicar las escrituras. Son los pastores los que van abriendo camino en medio de las sociedades, de las colonias. Son los pastores que están al frente de una congregación poniéndole el pecho a las balas en primera instancia. Son los pastores los responsables de cuidar el crecimiento, de cuidar la vida, la dinámica, la armonía, el orden de la iglesia. Pero de esa misma manera, la congregación es responsable
de ver por sus pastores. Ese cuidado, congregación pastores, es directamente proporcional al nivel de cuidado que los pastores tienen para con su comunidad, al grado de atención y calidad en el trato que los ancianos tienen para con el rebaño, a la solidez que los líderes tienen en el conocimiento de las escrituras, a los años de experiencia, a las tablas que tiene un pastor en cuanto a la dirección de iglesias. Pero sobre todo, versos 19 y 20, es directamente proporcional ese cuidado al carácter santo y al testimonio íntegro que un buen ministro de Dios tiene para con su congregación. Qué hermoso círculo virtuoso se logra cuando hay un buen liderazgo y hay una buena respuesta a la altura de ese liderazgo. Hermanos, seamos conscientes de la responsabilidad que debemos a nuestros pastores, sobre todo con aquellos que gobiernan bien, trabajan arduamente y llevan una vida íntegra. Empecemos a orar en esta dirección en los próximos días, semanas o meses y comencemos a pensar orar así. Cuidar a nuestros pastores económicamente, a remunerarlos como se merecen. Y número 2, estar cerca de ellos, observando su conducta, la cual debe corresponder a lo que demanda con la palabra de Dios, y por tratarse de que ellos son el primer ejemplo de la grey, cuidar tanto su conducta como su carácter. Hermanos, esa es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana, y en esos dos aspectos somos desafiados por las Escrituras. Que el Señor nos bendiga como iglesia y que podamos realmente pensar en esto que hemos hablado el día de hoy. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque están las Escrituras, porque no solo te preocupas de los miembros de la iglesia, sino que también de los que han de guiarla. Gracias porque nada de lo que es importante se te ha escapado, Señor. Ayuda a que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento sea encaminado, Señor, en esta dirección. Cuidar a nuestros líderes materialmente, pero cuidarlos también espiritualmente. Te damos gracias y a ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.